Hola, ¿qué tal amigos hermanos? ¿Cómo están? Hoy traemos un tema muy interesante. ¿La primacía de la sede de Roma es real o es un mito? ¿Podemos comprobarlo por la historia o solamente es una creencia, una fe? Pues eso es lo que vamos a intentar ver hoy. El tema viene de una polémica que surgió en redes sociales cuando mi amigo Guido Rojas, eh, teólogo católico, hablando con otro católico, hablaron de ese tema y Guido defendió que históricamente no era posible probarlo, que se podía creer por fe o por tradición, pero que históricamente no era posible probar la primacía de la sede de Roma sobre todas las demás iglesias cristianas en la antigüedad. Y bueno, lo pusieron fatal, lo criticaron por todas las maneras y se tiraron en contra de él, cuando él realmente lo que estaba diciendo era la verdad histórica. Podemos creer lo que queramos creer, pero si nos vamos a la historia, tendremos que reconocer que nunca hubo una primacía de la Iglesia romana sobre las demás iglesias, sobre los demás obispados de la cristiandad antigua. Por lo tanto, tenemos que intentar decidir qué creemos o qué aceptamos, la historia, la tradición, la fe ciega en lo que queremos creer y no nos salimos de ahí. Bueno, eso ya es una decisión personal de cada uno. Pero lo que está claro es que nuestros hermanos católicos creen que había una primacía, es decir, había una autoridad de la sede romana, de la ciudad de Roma, del obispo de Roma, sobre toda la cristiandad. Una supremacía además jerárquica, es decir, que había una dependencia jerárquica. No solamente había una superioridad moral o honorífica, sino que había una superioridad jerárquica, es decir, que todos los obispos de la cristiandad antigua estaban sometidos al obispo de Roma. Y eso, con todo respeto, vamos a intentar demostrar que no es así, que no es así en ninguna manera. Yo, creyendo esto, me pongo a hacer una investigación seria y voy a preparar, llevo de hecho preparando varias semanas, ya saben que yo no hago más que un par de vídeos al mes y esta polémica ya ha pasado de moda por alguna manera, pero bueno, a mí me interesaba el tema y he querido investigar. Y me surgieron dos preguntas en mi investigación y quiero ponerlas en sus manos para que ustedes decidan realmente si son reales o no. La primera pregunta es, ¿dónde aparece en la Biblia que una sede, es decir, que una ciudad, que la residencia o el establecimiento de una ciudad sea superior a todas las demás o que tenga importancia el lugar donde está cierta persona o cierta autoridad para ejercer jerarquía sobre las demás? Y la segunda pregunta es ¿por qué eso es tan importante si realmente importa la sede o no importa? Bueno, pues antes de dar mi opinión y parte de mi investigación era preguntar o averiguar con algunos hermanos católicos su opinión y ver su punto de vista al respecto. Contacté con mi hermano Boris Soto, que de La Paz, Bolivia, un apologista católico que tiene muchas intervenciones en las redes sociales. Le pregunté, pero no me contestó. Él está muy liado, tiene muchas ocupaciones y yo lo acepto, no pasa nada. Pero le pregunté un par de veces y no me contestó. Entonces hablé también con otro buen amigo, Guido Rojas, el propio Guido Rojas, y le hice esa misma pregunta para ver la opinión directa de un católico, que no sea mi propia interpretación, con la cual puedo equivocarme, sino ver su opinión y sobre esa opinión pues intentar sacar una investigación seria e imparcial, lo más imparcial posible. Quiero aclarar que no soy anticatólico, que no tengo nada contra ellos, que me llevo muy bien con los dos y con todos los demás, que no tengo ningún interés, pero sí que me gustan estos temas y me gusta saber en qué está basada mi fe y en qué está basada la fe de otras personas, para intentar que reflexionemos y pensemos un poquito al respecto. De hecho, con Boris hablo en privado con él, nos saludamos, nos interesamos uno por el otro y con Guido pues no le digo nada. Cuando estuve de vacaciones en Roma el verano pasado celebrando mi 40 aniversario de boda, pues cada vez que veía algo interesante le mandaba una foto a Guido porque sé que a él le encantaría conocer Roma. Y de hecho hasta en Santa María la Mayor, una basílica de Roma, había una placa que tenía el nombre de Guido, que era un diácono, creo recordar, del siglo XVI o por ahí, que estaba enterrado allí, tenía una placa honorífica. Digo, mira Guido, un tocayo tuyo.
Entonces, mi relación es muy buena con ambos y cualquier otra persona, ¿no? Pero con ellos en general me llevo muy bien. Por eso quiero decir que todo lo que voy a decir aquí no quiero que se entienda como un sentimiento anticatólico, una crítica o una descalificación. No es una, por lo menos no intento descalificar, intento que veamos la realidad y veamos la historia, si realmente la historia avala estas creencias. Aquí le pregunté a Guido, lo tengo aquí en el móvil, la pregunta que yo le hice, aquí tengo la conversación con él, vamos a ver la pregunta que yo le hice, la respuesta que él me da. Hola Guido, buenos días o buenas tardes ya para ti. Bueno, ahora vivo en Utah, estoy viviendo en Utah. Me vine aquí hace 4 meses, estoy viviendo aquí. Así Sí, es porque que tengo pensaba mi que hija aún estaba en viviendo España, yo la y aclaré. ahora solo tengo pues 2 horas de diferencia con Pensaba que Colombia, vivía en creo, España más o menos todavía. me parece. Así es que es más fácil a veces pillarte a los directos. Una preguntita te quería hacer. Los católicos habláis mucho de la importancia de la sede romana, pero ¿me puedes explicar con la Biblia o la tradición o lo que tú veas, por qué es tan importante un lugar específico como símbolo de autoridad, símbolo de poder? ¿Cuál es la razón, la escritura o el motivo por el cual se le da tanta importancia a la sede, lo que es la sede, el lugar? Es lo que quisiera hacer, porque estoy preparando un vídeo al respecto, un poquito de eso, y me gustaría saber la opinión directa de un católico, ¿vale? Cuando puedas me lo dices. Un abrazo. Y ahora veamos la respuesta. Hola, mi hermano. Pues la sede de Roma creo que es la importancia, por ejemplo, que tiene Salt Lake City para ti. Es como el epicentro, ¿no? Pero históricamente es por el martirio de Pedro y Pablo. Eso es un hecho que está casi unánimemente a favor. Ambos fueron martirizados en Roma y hay 2 basílicas católicas que las construyó Constantino, entonces más que todo por eso. Y era conocida como la primus inter pares, o sea, como la primera entre iguales en la pentarquía, ¿no? Cuando había esa unidad con la iglesia en Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Hay el tratado contra los herejes de Irineo de León en el capítulo 3, habla más sobre el particular, porque como los gnósticos también reclaman catolicidad y sucesión apostólica, este obispo en Lyon, Francia, se dio a la tarea de contestarles y colocó como referencia de todas las iglesias la sede de Roma. Y habló de 13 obispos desde desde Lino hasta Eleutorio, en ese periodo casi de hasta el año 165, ¿no? Entonces eso es por lo cual para nosotros la sede de Roma tiene esa importancia por la historia, por el primado de Pedro, porque creemos que es una sucesión apostólica, por el poder de llaves y también por el contexto, como te decía, de Irineo de León. Bueno, espero que esa información te sirva. Bendiciones. Bueno, aquí hay 2 temas interesantes. Primero, que dice que tiene importancia porque murieron Pedro y Pablo allí. Pablo aparentemente murió allí, por lo menos estuvo en Roma, sus últimos momentos registrados, pero de Pedro jamás se ha probado fehacientemente que estuviera en Roma. Es una tradición, él dice, para él está aprobado, pero realmente no hay una prueba histórica real o válida de que estuvo en Roma y que murió allí. Y lo segundo que dice, que tiene como referencia Irineo de León, que es uno de los padres de la iglesia. Yo le pregunto después, muchas gracias, ¿me puedes decir la fecha del manuscrito de Irineo de León? El manuscrito más antiguo, me refiero al manuscrito más antiguo porque no hay ningún original. Entonces me dice que no, que es del siglo II, entre el año 160 a 165, pero me digo, bueno, pero yo creo, por lo que sé, que la copia más antigua es del siglo XII por lo menos o del siglo XIII por ahí. Y él, bueno, me da una manita que más o menos es así, ¿no? Entonces, aunque citen a Irineo de León como atestiguando de la importancia de Roma, que simplemente es una opinión, de todas maneras no sería más que una opinión, y de la supuesta sucesión apostólica de los obispos de Roma, desde Pedro, Anacleto, Cleto y demás, solamente es una opinión, y además, aunque digan que es muy antiguo, que es del año 160, realmente no hay ningún manuscrito de ese año. Son copias de copias de copias, y la más antigua creo que es del 12, el 13 o hasta el 15. Es decir, que dudosamente podemos atribuirle antigüedad
si la copia más antigua es del siglo XV. Voy a preparar otro vídeo al respecto de los padres de la Iglesia, de los manuscritos y demás, para que vean que realmente, aunque se citen mucho, hay que cogerlo con mucho cuidado todos esos temas, porque hay mucha duda, porque claro, son escritos originalmente muy antiguos, pero no hay pruebas de su antigüedad, entonces pueden estar recocidos, preparados o ¿cómo le diría yo? Refrito se dice normalmente, un refrito, ¿no? Que tú coges un texto antiguo y luego, bueno, le das un par de maquillaje y queda como tú quieres porque han pasado 1000 años y bueno, es que Pepito dijo esto, pero quería decir esto otro, ¿no? Ese es el sesgo de confirmación que nos afecta a todos. Por lo tanto, vemos por este lado la respuesta que nos dan estos hermanos católicos. Yo no veo la sede por ningún lado. En la Biblia no aparece que una sede tenga más importancia que otra, que un lugar afecte para nada a la jerarquía. Y realmente lo que creo que mis hermanos católicos pretenden es unir la sede, la primacía de la sede de Roma, con la de los papas o obispos de Roma, con su supuesta sucesión, para darles una jerarquía, un poder sobre toda la cristiandad cuando nunca ha existido. Es decir, se pretende justificar el lugar con la sucesión de obispos para determinar o pretender, porque nunca se puede probar, pretender que la Iglesia de Roma y los obispos de Roma tenían primacía, tenían poder jerárquico sobre toda la Iglesia cristiana desde el siglo II, III, IV en adelante, ¿no? Y vamos a ver que eso realmente no sé, porque la pregunta es eso, ¿nos avala la historia? ¿La historia nos avala para poder afirmar esto o simplemente es un mito? O una cuestión de fe o una cuestión de tradición, que como hemos visto, las tradiciones de los primeros patriarcas no son tan tempranas como ellos existieron, sino que son muy posteriores. De hecho, hay 1000 años por lo menos de diferencia entre los escritos de Irineo y la copia más antigua de sus palabras. Por lo tanto, en esos 1000 años han podido pasar muchas cosas. Por lo tanto, yo respeto la fe de cada persona. Por supuesto, cada uno puede creer lo que quiera. Yo, por ejemplo, creo en Jesucristo. Creo que Él resucitó, pero no tengo ninguna prueba histórica de su resurrección. No tenemos más que los escritos de la Biblia y ejercemos fe en lo que dice, pero no tenemos ninguna prueba histórica de la resurrección de Cristo. Ahora bien, ¿qué fe tengo yo? Yo creo que la fe es por encima de todas las cosas, pero también la fe tiene que ser razonable, tiene que estar basada en hechos, o por lo menos que haya cierta posibilidad de que esos hechos sean reales, que no sea un mito, un invento o una historia inventada, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, bueno, hace muchos años, yo ya soy mayor, no sé si algún antiguo como yo recordará que hubo un libro que salió que decía que Cristo no había muerto en la cruz, que lo habían bajado, lo habían curado y había vivido en Cachemira y allí había muerto de viejecito. Bueno, pues en principio parecía que se removían todos los cimientos del cristianismo hasta que, bueno, investigadores posteriores sacaron otro libro y demostraron que todo era falso, ¿no? Se llamaba, de ese libro sí que me acuerdo, era La estafa de Cachemira, que refutaba todas las posibles teorías de que esto fuera real, ¿no? Pero claro, cuando uno se enfrenta a ciertos datos históricos, tiene que valorar si su fe está basada en hechos reales o en mitología o en leyendas. Y tiene que hacer un examen y una reflexión al respecto. Entonces, sigamos. La historia avala este hecho de que la primacía de Roma era jerárquica y sobre todas las demás iglesias cristianas, o es un mito. Bueno, pues si nos vamos a la historia, sabemos que la primera sede, aunque no se le daba mayor importancia, estaba en Jerusalén, lógicamente, los apóstoles vivían en Israel, en Palestina, y se reunían en Jerusalén, donde murió Cristo, y desde allí se propagó el Evangelio a todo el mundo. Y podríamos decir que la primera sede era Jerusalén hasta el año 70, que con la guerra entre los judíos, la rebelión de los judíos contra el Imperio Romano, se destruye la ciudad, se destruye el templo, y todos los cristianos son dispersados y los judíos son dispersados por todo el mundo. Pedro sí sabemos que estuvo en Antioquía, y que estuvo ahí un tiempo en Antioquía, pero nunca, como he dicho antes, tenemos certeza ni hay ninguna prueba histórica de que estuviera en Roma. Después del primer siglo desaparecen los apóstoles. El último apóstol vivo es Juan, tenemos referencia de él a finales del siglo I, y
a partir de ahí solo quedan los obispados sueltos. Persecuciones, encarcelamientos, falta de apóstoles. Lo único que queda en la organización de la Iglesia son los obispos que habían creado los propios apóstoles, habían llamado obispos en cada ciudad, en cada congregación. Un obispo era lo que es ahora un párroco o un pastor de una iglesia. Ahora es diferente, ¿no? Pero en aquella época un obispo no tenía la jerarquía que tiene ahora. Esas persecuciones y esa desaparición de los apóstoles lo que hizo fue que se desmembrara la Iglesia, que estuviera oculta por las persecuciones y que durante el siglo II y III lo único que tenemos referencia de la Iglesia es a través de los padres apostólicos, lo que se llaman los padres apostólicos, que hay muchas diferencias, por eso digo que voy a preparar un tema sobre ellos, porque entre ellos se contradicen en muchas opiniones doctrinales y no tenemos ningún escrito original de ellos tampoco, como no tenemos en la Biblia. Ese aislamiento, esa persecución, esa separación lo que hace es que la Iglesia está medio escondida y solo sobrevive a través de los obispos de cada congregación, de cada ciudad. Y cuando llega el siglo IV, con el Edicto de Milán en el año 313, que Constantino permite la libertad religiosa y dejan de ser perseguidos los cristianos, pues que lo único que hay en aquel momento sea obispos. La única jerarquía que quedan son los obispos de las diferentes ciudades. Constantino, cuando consigue el poder absoluto, funda una ciudad que es Constantinopla y reorganiza la Iglesia cristiana un poco a su manera para, como ya he dicho en otros vídeos, utilizar la Iglesia para su poder, para su estabilidad y para sus intereses políticos. En aquella época, aunque Constantinopla es posterior, pero en aquella época no había una sede jerárquica principal sobre todas las demás. Estaban lo que se llama luego la pentarquía, los cinco patriarcados, que eran Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Esos 5 patriarcados se disputaban el poder, se disputaban la jerarquía y entre ellos pues durante varios siglos hay bastantes disputas y diferencias. Roma siempre intentando imponer su jerarquía sobre los demás, pero ahora vamos a ver que esto solamente fue una pretensión, solamente fue una idea, pero nunca fue una realidad. Roma reclama esa primacía sobre todos los demás patriarcados, pero lo consigue. Pues ahora vamos a ver 3 pruebas rotundas y claras de que no, de que nunca consiguió esa jerarquía, esa primacía sobre los demás patriarcados, sobre las demás organizaciones de la Iglesia. Y de hecho lo tenemos la prueba en el Concilio de Nicea, en el propio Concilio de Nicea, en el año 325, vamos a ver la primera prueba de que esto no es así. Para que vean la importancia que tiene esto de los concilios, el propio Guido Rojas hace poco tuvo otro vídeo con un hermano protestante, reformado, creo que era. Aquí está la foto de los dos, no recuerdo el nombre, pero los católicos, por supuesto, reconocen los 5, no sé si se puede ver bien, pero que sí. Reconocen todos los concilios de la Iglesia, desde el de Nicea, el primero, hasta el Concilio Vaticano II, pero los reformados, los hermanos separados que les llaman ellos, los protestantes, reconocen los 7 primeros concilios. Empezando con Nicea, los 7 primeros los reconocen como los 7 concilios primeros, Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, el segundo de Constantinopla, hasta esos son los 7 que los protestantes también reconocen como concilios ecuménicos, es decir, concilios de toda la cristiandad. Es decir, tanto católicos como protestantes, en su mayoría, no todos, reconocen los 7, como mínimo los 7 primeros concilios y le dan valor. Vamos a ver esos concilios que nos enseñan con respecto a la primacía de Roma o no. En el Concilio de Nicea, el primero, tengo un vídeo que hablo muy extensamente de esto, pueden verlo, lo voy a poner en los comentarios como referencia por si quieren verlo, para que verla. El Concilio de Nicea lo convoca Constantino. Solamente la forma que se llevó a cabo ya nos tira por tierra la supuesta primacía jerárquica de Roma, porque lo convoca Constantino, no el obispo de Roma. Convoca a 1800 obispos, pero solo asisten como mucho 318 y algunas fuentes dicen 270 y tanto, es decir, 10 o un 15% casi de todos los obispos, solo asiste un 10 o un 15%. No lo preside el obispo, porque no estaba el obispo de Roma, sino lo preside el obispo de Córdoba, España, el obispo Osio. Y todas sus decisiones se toman por votación. En ningún caso se alega a inspiración del Espíritu Santo.
Hoy en día sí que se dice, pero en aquel momento yo no veo inspiración del Espíritu Santo. De hecho, como he dicho, tengo un vídeo, lo voy a poner abajo en los comentarios para que lo puedan ver. Pero, no solo eso nos dice que no había primacía de Roma, porque ni estaba el obispo de Roma, ni convocó el concilio, ni lo presidió, ni estuvo allí, sino que además el canon número 6, porque bueno, en este concilio ya saben que se dirime la divinidad de Cristo, Arrio contra Atanasio, el arrianismo contra el trinitarismo, y ese era el tema principal, pero hubieron muchos más temas. El canon número 6, lo he buscado aquí en el chat GPT, ya me estoy modernizando yo un poquito, y está la inteligencia artificial, le pregunté a chat GPT que me hablara del, no se ve muy bien, del canon número 6, se lo voy a leer y vamos a ver qué dice el canon número 6 del concilio de Nicea. Pero antes, para que quede claro, también estuve hablando con Boris, luego le pregunté, lo anterior no me contestó, pero esto sí, porque en un vídeo que él hizo, le escuché él hablando y decía que el Papa es infalible, la Iglesia es infalible, los concilios son infalibles. Y le pregunté, a razón de eso, le pregunté, ¿esta es la pregunta? El otro día en un vídeo dijiste que la Iglesia Católica es infalible, el Papa es infalible, la Iglesia Católica es infalible, los concilios son infalibles y el magisterio es infalible. ¿Me puedes corroborar si esto es verdad, lo que yo he dicho? Y la pregunta es, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo esa infalibilidad? Gracias. Vale, él me contesta por escrito, se lo voy a leer, lo pueden ver, no me lo estoy inventando, aquí está el texto, se lo leo. Dice, sí, la Iglesia es infalible, el Papa, los obispos, en sí todo el cuerpo de Cristo en conjunto es infalible. Pero Pedro y solo él podía gozar de infalibilidad individual, dice. Yo digo, ¿y los concilios también? Y él me dice, claro. Ahí le digo, ¿y los concilios también son infalibles? Me dice, claro. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta que, según Boris, yo le doy la razón, la acepto de que la Iglesia Católica piense que los concilios son infalibles, vamos a ver lo que dice el canon 6 del concilio de Nicea. Y vamos a ver cómo aquí hay demoledor lo que hay aquí. Concilio de Nicea. El canon 6 del concilio de Nicea del año 325 es uno de los cánones disciplinarios establecidos por los obispos reunidos en este primer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana. Este canon aborda principalmente cuestiones de jurisdicción eclesiástica y establece el reconocimiento de ciertas sedes episcopales, es decir, sedes, lugares donde están obispos, con autoridad preeminente. El texto del canon 6 dice lo siguiente. Dice que se mantengan en vigor los antiguos usos. Fíjense, se mantengan en vigor. Estamos hablando del 325 y están hablando de historia antigua. Que se mantengan en vigor los usos antiguos. Es decir, que ya en el 325 se reconoce que desde antiguo eso estaba pasando. ¿Y qué dice? Que se mantengan en vigor los antiguos usos en Egipto, Libia y Pentápolis, de tal modo que el obispo de Alejandría tenga autoridad sobre todas estas regiones. Es decir, que el obispo de Alejandría tenía autoridad sobre estas regiones, Egipto, Libia y Pentápolis. Dice, ya que también el obispo de Roma tiene la misma costumbre, es decir, sobre su territorio, que era Galia, Hispania y el norte de Italia y el norte de África, creo recordar, el obispo de Roma sí que tenía autoridad sobre esa zona, pero no sobre los demás patriarcados. Y ahora aquí lo dice, ya que también el obispo de Roma tiene la misma costumbre. De igual manera, en Antioquía, aquí se nombra Antioquía, y en las demás provincias se conserven los privilegios de sus iglesias. En general está claro que si alguien sin el consentimiento del metropolitano lo hace un obispo, el Gran Concilio ha decidido que tal persona no debe ser obispo. Tal. Puntos claves, me dice la inteligencia artificial. Puntos claves de este canon, por si no queda claro. Primacía de Alejandría, Roma y Antioquía.
El canon reconoce la autoridad tradicional de ciertos obispos metropolitanos sobre vastas regiones. En particular, refuerza la autoridad del obispo de Alejandría sobre Egipto, Libia y Pentápolis, comparándola con la autoridad del obispo de Roma en su propia región y con la del obispo de Antioquía. Segundo punto, respeto a las costumbres locales. Se establece que las tradiciones eclesiásticas y las jurisdicciones establecidas deben respetarse, manteniendo la estabilidad eclesiástica. El tercero es el nombramiento de obispos, que no nos interesa. Dice, este canon fue clave para estructurar la administración de la Iglesia en el periodo post-constantiniano y refleja el desarrollo de un modelo jerárquico que consolidó la autoridad de ciertas sedes apostólicas. Por lo tanto, vemos que desde el Concilio de Nicea se reconoce explícitamente de que cada patriarcado tiene autoridad sobre sus dominios y nadie puede intrometerse o nadie tiene jurisdicción o jerarquía sobre el suyo. Por lo tanto, si el concilio es infalible y el Concilio de Nicea nos dice que Roma no tiene ninguna autoridad más que sobre su zona, sobre el oeste de Europa y el norte de África, está muy claro y es demoledor de que no tenía primacía, y desde antiguo, o sea, en el 325 nos dice desde antiguo, es decir, que nunca Roma tuvo supremacía o primacía jerárquica sobre ninguna otra región que no fuera la suya. Creo que era Italia, Galia, Hispania y el norte de África. Mauritania, que no me acuerdo ahora cómo le llamaban, esa provincia romana. Por lo tanto, demoledor, primer dato. Y tenemos dos más. Jamás Roma, desde antiguo, tuvo primacía sobre las demás. Vamos a ver ahora el famoso libro de historia que siempre utilizo. Me lo dejo en España porque pesaba mucho, pero me traje algunos pueden verlo, es de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Este curso lo he hecho yo. El libro es la Edad Media. Hay dos libros, este es la Alta Edad Media. Y aquí están los autores. No son ni católicos ni protestantes, son profesores de universidad independientes, ¿vale? Y estos nos dicen algo muy claro en la página 70. Aquí tengo la copia. En la página 70, aquí está la página 70 de este libro, nos dice dos cosas. Primero, el Concilio de Constantinopla nos cita, de los 7 que vimos, este creo que era el segundo, del año 381, estableció la... No, este es el tercero, creo. El Concilio de Constantinopla en el 381 estableció la estructura eclesiástica del imperio y acordó que los obispos de una determinada diócesis que correspondía a un patriarcado no podían inmiscuirse en los asuntos de otra diócesis, consagrando de este modo la independencia de los patriarcas u obispos del más alto rango situados al frente de las mismas. Por lo tanto, vemos que el propio Concilio de Constantinopla, 50 y tantos o 60 años después del de Nicea, reitera que ningún obispo puede inmiscuirse, o ningún patriarca en este caso, en los asuntos de otra diócesis. Por lo tanto, segundo pacatazo, que diría mi amigo Boris, esto es, como dice, un desastre, una masacre. Me encanta cuando empieza a poner eso. Esto es una masacre. Le ha dado un punch y lo ha noqueado. Este pacatazo es tremendo. Y con todo el cariño se lo digo a mi amigo Boris. Si los concilios además son infalibles, y este es el de Calcedonia, 325 Nicea, 389 Calcedonia, se reitera de que ningún obispo se puede inmiscuir en los asuntos de otro. En el propio concilio lo dice. Y un poquito más abajo nos habla, la sede de Alejandría, la sede de Antioquía y el patriarca de Constantinopla, que ya es un poco posterior, pero ya para el año 451 en el concilio de Calcedonia ya está constituido el patriarca de Constantinopla. Dice, debía tal honor a que era el obispo de la Nueva Roma, o capital del Imperio de Oriente. El canon 28 del Concilio de Calcedonia del año 451 le reconoció un rango equivalente al del Papa de Roma. O sea, canon 28, Concilio de Constantinopla, año 451, reconoce explícitamente, por si había alguna duda, que el patriarcado de Constantinopla era equivalente al de Roma, al obispado o al papado de Roma.
tercer punto demoledor, claro, histórico. Esto no es subjetivo, esto no es opinable, no es una opinión, son datos históricos. Desde el Nicea 325, Constantinopla 389 y en Calcedonia 451, se mantiene que Roma nunca tuvo primacía sobre ningún otro patriarcado, ni Roma tuvo jerarquía o poder jerárquico sobre ningún otro patriarcado. Por lo tanto, creo que es claro, demoledor, según vosotros, según los católicos, son infalibles los concilios, y 3 concilios, habrán más, pero aquí yo he tomado lo que he visto del libro y lo que sabía de Nicea, y aquí está muy claro que nunca tuvo poder sobre los demás patriarcados, tuvo poder sobre su zona. Y ahora vamos a ver lo que pasó, porque claro, el devenir de la historia es lo que va creando las cosas. ¿Cómo llegamos hoy al siglo XX, siglo XXI, y se consolida de tal manera que nadie duda del papado de Roma y nadie duda de la primacía de Roma? ¿Por qué? Porque, lógicamente, Roma siempre quiso ejercer autoridad y jerarquía sobre los demás patriarcados. Nunca lo consiguió, lo pretendió, lo insistió, lo lloró. De hecho, en la página siguiente, no lo voy a decir, dice que los otros patriarcados, de alguna manera, dice que le reconocían una primacía honorífica. Le daban como diciendo, bueno, va, para ti la bola, sí, eres Roma. Se supone que allí murió Pedro y Pablo. Pues vale, te reconocemos una primacía honorífica, pero jamás te metas en nuestros asuntos ni quieras imponernos ninguna autoridad porque no la tienes. En caso de ponernos de acuerdo, pues te damos el honor de que tú, pues no sé, abras la sesión o que la cierres o que digas la última palabra, pero jamás tuvo esa primacía, más que honorífica. Lo que decía Guido, primus inter pares, podría ser el principal entre iguales. Primus inter pares significa primero entre iguales, como mucho. Sin embargo, porque hoy en día nadie duda, nadie lo piensa, porque nadie estudia historia, lógicamente, nadie analiza estas cosas. Para eso estamos aquí y nosotros investigando y analizando para compartir este conocimiento que podemos tener, y porque el devenir de la historia además le favoreció. Saben que de los 5 patriarcados, pues en el final del siglo VII, el imperio abásida de los musulmanes estuvo invadiendo todo Oriente Medio, todo África, Oriente Lejano, y lógicamente absorbió toda la zona de los 3 patriarcados. El de Antioquía, el de Alejandría, el de Jerusalén, se convierten en zona musulmana, por lo tanto desaparecen. Y después del siglo VII solo queda Constantinopla y Roma, solo quedan esos 2 patriarcados. ¿Y qué pasa en el año 1054? El cisma de Occidente. Se separa la Iglesia católica romana de la Iglesia católica oriental. Se crea la Iglesia ortodoxa y en el año 1054 se separan, por lo cual ya no queda ningún otro patriarcado con el que discutir o a quien reclamarle. La sede de Roma se queda sobre todo la cristiandad occidental, y Constantinopla se queda como el patriarcado, como la cabeza de la Iglesia oriental o la Iglesia ortodoxa. Por lo tanto, a partir del siglo XI, el año 1054, solo queda Roma para los cristianos católicos. Por lo tanto, a partir de ahí sí ya tenemos 1000 años de supremacía, porque no queda nadie más. Es que no ha quedado nadie más. Y eso, de hecho, en Guido también vi otro vídeo que citaba, no me acuerdo qué erudito, que decía esto mismo. Justo me dijo, mira, justo lo que yo estaba pensando, pues no estaba tan alejado de la realidad, porque un erudito decía lo mismo. La primacía la consigue cuando se queda sola. Cuando desaparecen los 3 patriarcados absorbidos por el Islam y Constantinopla se separa porque crea la Iglesia ortodoxa. Se excomulgan mutuamente el Papa de Roma con el patriarca de Constantinopla. Ambos se excomulgan mutuamente, se separan y cada uno ya sigue su autoridad, su jerarquía y sus ritos y su doctrina, que varían, aunque son bastante parecidas, pero son diferentes, ¿no? Por lo tanto, creo que ha quedado muy claro, ¿no? Ha quedado muy claro, no quería, le he hecho demasiado largo al final, pero creo que sin duda podemos ver que es un mito la supremacía de Roma. Desde antiguo ya vemos que nunca consiguió esa supremacía, que jamás la tuvo. La pretendió, la intentó, la luchó, pero jamás se la dieron.
Y en los concilios, que se supone que son infalibles, pum, 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 Nicea, Constantinopla y Calcedonia reconocen la independencia de todos los patriarcados unos de otros. Por lo tanto, jamás hubo primacía, jamás hubo jerarquía de Roma solamente sobre su parte de diócesis, ¿no? Lo que digo, la Galia, algo de Germania, supongo que sería, Italia y el norte de África y Hispania, claro. Esa parte occidental del Imperio Romano es la que era el origen de la sede apostólica romana, del supuesto papado que tampoco existe hasta el siglo XI, que eran obispos de Roma, no eran papas, pero bueno, ese es otro tema. Lo que está claro es que las pruebas irrefutables de la historia nos dicen esto. Por lo tanto, queridos hermanos católicos, solo les invito a reflexionar, a analizar la historia. Esto se lo hablaba con Boris y le pregunté y me dijo que iba a preparar un vídeo y tal. Luego salía o supongo en otra cosa, no lo ha hecho. Me invitó, vamos a hablar de historia, vamos. Y digo, bueno, aquí lo tienes, Boris. Ahora, si lo ves, que lo verás porque te lo pasaré yo, porque mi canal es muy pequeñito y apenas lo ve mucha gente, ¿no? Pero yo solo paso a él porque es amigo, le paso todos mis vídeos y yo veo casi todos los suyos también. Entonces lo verá y ya que me diga él, que dé su opinión. Y mi hermano Guido igual, si ve este vídeo, que me dé su opinión, pero yo creo que está muy claro. Está muy claro, clarísimo, de que realmente es solamente un mito, una leyenda, una historia creada de atrás adelante, como muchas cosas. Cuando ya se consigue el poder absoluto, cuando se queda sola, empieza a reescribir la historia. Y claro, ya reescribiendo la historia con un poder absoluto, porque la Iglesia sí que tuvo un poder absoluto, tuvo el poder de los jueces, el poder de la Inquisición, el poder de los reyes, el poder de los historiadores para reescribir la historia como quiso. Pues lógicamente, pues ahí se pueden hacer muchas cosas. La tinta y el papel tapa mucho. Por lo tanto, solo termino en respeto la fe, respeto a los que crean por fe o por dogma de que esto fue así, pero la historia no lo avala. Yo pienso que la fe tiene que ser razonable y razonada. Y la historia está muy clara. Esto quizás sería, ya para reflexión de un santo de los últimos días, una prueba más de la decadencia, de la apostasía de la Iglesia primitiva de Cristo. Cómo se fue apartando de la verdad, cómo se fue alejando de la Iglesia primitiva de Cristo, la que podemos ver en el Nuevo Testamento, que no se parece para nada, en la que aparece siglos después, y que eso generó la necesidad de una restauración de todas las cosas. Por eso la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días testificamos de que la Iglesia primitiva de Cristo se alejó de la verdad, se corrompió, cayó en decadencia, perdió la inspiración divina, perdió los apóstoles y profetas que eran fundamento de la Iglesia, y por lo tanto se convirtió en algo completamente diferente al cristianismo primitivo, y por eso era necesario la restauración de todas las cosas que se efectuó en el siglo XIX a través de un profeta moderno. Y hoy en día tenemos un profeta, Russell M. Nelson, actualmente con 100 años, muy anciano pero muy lúcido y muy inspirado por Dios, que dirige la Iglesia y que predicamos el Evangelio y compartimos el Evangelio con todo amor y respeto y cariño hacia todos nuestros hermanos. En este caso me toca hablar de los católicos, pero bueno, los protestantes también, porque la mayoría no aceptan los 7 primeros concilios, y los 7 primeros concilios son muy claros y muy contundentes en contra de esas tradiciones supuestas que son, en muchos casos, con todo mi cariño y respeto, mitos no históricos. Por lo tanto, les invito a reflexionar, les invito a pensar al respecto y les invito a considerar estas cosas desde el respeto, desde el cariño y con el deseo de que Dios les bendiga y que piensen si realmente la Iglesia cambió, era necesaria una restauración. Y nosotros testificamos de que la Iglesia ha sido restaurada por Jesucristo a través de un profeta moderno. Que Dios les bendiga.